reproducir imagen y sonido. Los primeros televisores comerciales vendidos por Bell en el Reino Unido en 1928 fueron radios que venían con un adimento para televisión consistente en un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow y producían una imagen del tamaño de una estampilla, ampliada al doble por un lente. Estos primeros modelos utilizaban el disco de Nipkow, inventado en 1884. Es un disco metálico con agujeros en espiral. Giraba a gran velocidad para dejar pasar la luz a través de los agujeros, que al moverse se creaban el barrido de imagen, similar al de los televisores modernos. Un sistema de lentes proyectaba la luz de un objeto sobre células de selenio fotosensibles. Esta fotosensibilidad se convertía en impulsos eléctricos a través de un cable, por medio de lentes y el giro del disco con los agujeros que dejaban pasar la luz. Estos impulsos se convertían en imágenes en movimiento que se visionaba en una pequeña pantalla. Estas primeras imágenes tenían una resolución de 8 píxeles a 5 cuadros por segundo. 14. Grafico, nombre y describo las partes que conformaban y la manera como funcionaba el sistema mecánico. Nipkow es la pieza fundamental de todo televisor mecánico, y aunque parezca mentira, solo es un disco perforado, con sus agujeros siguiendo un patrón en espiral. Aún así, fue en el año 1925 que John Logie Baird descubrió la posibilidad de enfocar imágenes en el disco de Nipkow con una lente, obteniendo una lectura instantánea de qué tan oscura o brillante es una imagen, gracias a las células y a los agujeros en el disco dividiéndola para su transmisión. Del otro lado, el televisor con una luz de neón y un segundo disco de Nipkow, sincronizado con el primero, se encarga de decodificar la imagen tan grande como una estampilla. Grafico, nombre y describo las partes que conformaban y la manera como funcionaba el sistema electrónico. En el uso de un disco de Nipkow como elemento explorador de imagen, elemento que será utilizado de nuevo en sincronismo con el elemento explorador. En el receptor, esquema de disco de Nipkow. El principio de funcionamiento es muy simple. Un disco de Nipkow giratorio recibe la imagen de una lente por cuyo foco pasan una serie de agujeros distribuidos en espiral en el disco. Cada uno de los agujeros forma con su giro un arco de exploración o línea en el lenguaje moderno, el cual cae encima de una célula de selenio, según la intensidad o brillo de cada una de las partes de la imagen. Dicha célula emite mayor o menor cantidad de corriente, la cual será emitida por cable o radioondas a un receptor. El sistema de recepción o receptor de televisión en el lenguaje moderno es similar. Un disco perforado en espiral gira delante de una lámpara de neón sincronizadamente con la señal recibida según sea la intensidad de la señal. La lámpara brillará con una intensidad u otra. Al girar el disco, la persistencia de la imagen en la retina crea la impresión de movimiento. El receptor cuenta con un reostato para regular la velocidad de giro del disco, consiguiendo que la imagen se conforme en perfecta sincronía con el emisor y evitando el parpadeo de la misma. 16. ¿Cómo funciona la televisión? CRT, plasma, LCD y LED. Partes y función de cada parte. La imagen de un tubo de rayos catódicos se genera mediante un haz de electrones producido por un cátodo cuya carga positiva es acelerada gracias a varios ánodos dispuestos dentro de un tubo de vidrio al vacío, mediante una gran diferencia de tensión. Este haz es impulsado hasta chocar con una superficie de material luminiscente que transforma la radiación de electrones en imagen que nuestros ojos pueden captar. Partes. Unas bobinas deflectoras que envuelven al tubo controlan la trayectoria de los electrones, generando un campo electromagnético cíclico y haciendo que la imagen se pinte siguiendo un barrido de líneas horizontales que realizan el recorrido varias veces por segundo. De la separación entre dichas líneas nacen las conocidas scanlines y ya tenemos otra revelación. Aunque la calidad del televisor tiene mucho que decir, cuantas más pulgadas, más diferenciables serán las scanlines al ser mayor el espacio entre las líneas. En los televisores de plasma partimos de unos paneles de cristal divididos en celdas y que contienen una mezcla de gases nobles que cuando excitamos con electricidad se convierten en plasma y los fósforos comienzan a emitir luz. Los televisores de plasma también están formados por píxeles. A su vez, cada píxel dispone de 3 celdas separadas en cada una de las cuales hay un fósforo de color distinto, rojo, azul y verde. Esos colores se mezclan para crear el color final del píxel. El funcionamiento por medio de fósforos de las pantallas de plasma nos ofrece una serie de ventajas, mejor contraste y tiempo de respuesta muy rápido, pero también son la fuente de sus principales inconvenientes. En 1997 llegó el gran cambio. Nos despedimos de los televisores de tubo para dar la bienvenida a las pantallas de plasma. Estos nuevos dispositivos revolucionaron la industria, ya que desapareció la caja posterior y pasaron a tener unas pantallas planas de 42 pulgadas. El salón comenzaba a parecerse a las salas de cine. Y después de una década enganchados a Twin Peaks y Expediente X, hicimos el cambio de siglo junto a
Friends y Buffy cazavampiros. Y fue justo entonces cuando se produjo la siguiente evolución. El LCD está entre dos placas de vidrio paralelas con una separación de unos micrones. Esas placas de vidrio tienen unos electrodos especiales que definen con su forma los símbolos, caracteres, etcétera, que se visualizarán. La superficie del vidrio que hace contacto con el líquido es tratada de manera que induzca la alineación de los cristales en dirección paralela a las placas. Esta alineación permite el paso de la luz incidente sin ninguna alteración. Cuando se aplica la polarización adecuada entre los electrodos, aparece un campo eléctrico entre estos electrodos, campo que es perpendicular a las placas, y esto causa que las moléculas del líquido se agrupen en sentido paralelo a el campo eléctrico, y causa que aparezca una zona oscura sobre un fondo claro, contraste positivo. De esta manera aparece la información que se desea mostrar. LED. La pantalla del televisor se divide en numerosos elementos de imagen, píxeles, que son las unidades básicas de visualización de un televisor. El color y el brillo de cada uno de estos píxeles individuales compensan una imagen en el televisor. Un píxel individual está formado por 3 subpíxeles, RGB, rojo, verde y azul, los colores primarios. Cuando cada uno de los píxeles muestra diferentes colores de los televisores, el LCD, pantallas que incorporan retroiluminación fluorescente y cristal líquido, de ahí el nombre LCD o Liquid Crystal Display. El LCD tuvo 3 evoluciones. La primera fue el cambio de los fluorescentes por LEDs en 2009. Con esta tecnología vimos por primera vez los millones de colores fosforescentes e intensos de Pandora, ese planeta donde un humano se enamoraba de una indígena en la película Avatar, mientras nuestros ojos se inundaban de lágrimas bajo las gafas 3D. La segunda, los Quantum Dots, una pantalla LCD que mejora los colores pero limita el ángulo de visión. Aunque el avance apenas se notó, fuimos testigos delante de estos televisores de cómo la selección alemana le metía nada menos que 7 goles a la brasileña en las semifinales de su propio mundial, el de Brasil de 2014. Y la tercera, la última evolución del LCD, son los nanocells. Con mayor luminosidad y colores más vivos que los Quantum Dots y con un ángulo de visión mejorado, nos sirvió para conquistar una galaxia muy lejana como unos auténticos Jedi en el videojuego Star Wars Battlefront, o ponernos en la piel de esa última gran heroína de los videojuegos llamada Aloy, protagonista de Horizon Zero Dawn. Ahora vivimos en una época en la que los televisores nos permiten ver todo tipo de contenido cuando y como queramos, desde los que podemos acceder a internet y donde los videojuegos se convierten en una experiencia única. Y para que